Cae en un mercado de Morelos, entre puestos de fruta, lonas de colores y el ruido de un día cualquiera, sin un solo disparo, sin resistencia, sin la escena de película que muchos imaginaban para un hombre al que apodan la muñeca. Y sin embargo, esa detención tan silenciosa acaba de remover una herida que México lleva más de un año intentando cerrar y todavía no puede. Porque cada vez que cae alguien señalado por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, los dos colaboradores más cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el caso, en lugar de cerrarse, se abre un poco más. Quiero que te detengas un momento y pienses en esto, porque es el corazón de todo lo que vas a escuchar esta noche. Han pasado más de 13 meses desde aquel ataque. Hay 19 personas detenidas. Hay cateos en distintos estados, hay seguimientos, hay análisis financieros, hay rastreo de comunicaciones, hay un grupo especial de inteligencia que se reúne cada semana solo para este expediente. Y a pesar de todo ese aparato, todavía hoy nadie, ni la Fiscalía Capitalina, ni la policía, ni el gobierno de la ciudad ha podido decir en voz alta las dos únicas cosas que de verdad importan. ¿Quién dio la orden de matarlos y por qué? Esa es la pregunta que llevas en la cabeza desde que viste el titular. Esa es la pregunta que vinimos a desmenuzar. Y déjame decirte algo antes de entrar de lleno. Esta no va a ser una de esas notas que repiten el boletín oficial palabra por palabra y se despiden. En los próximos minutos vamos a reconstruir paso a paso lo que de verdad significa esta captura. ¿Quién es el hombre que cayó en Yautepec? ¿Qué papel le atribuyen las autoridades? ¿A quién estaba pegado? Que dos personas señaladas por este mismo crimen aparecieron muertas antes de poder declarar. ¿Y por qué? Mientras el conteo de detenidos sube y sube, el nombre que importa, el del que ordenó la ejecución, sigue sin aparecer en ningún expediente público. Si te quedas, vas a entender este caso mejor que la mayoría de los noticieros que apenas lo mencionaron de pasada. Quédate, porque lo bueno empieza justo aquí. Empecemos por el principio, por lo que sí está confirmado. El viernes 26 de junio de 2026, fuerzas federales y locales vestidas de civil ejecutaron un operativo en las inmediaciones del Mercado Municipal Centenario 1970, en pleno centro de Yautepec, Morelos. Eran cerca de las 4 de la tarde. Ahí, entre la gente, detuvieron a un hombre de 32 años identificado como Giovanni N., conocido en el bajo mundo con el alias de la muñeca. Lo aseguraron sin que se disparara una sola bala. Según el reporte oficial, traía consigo un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con varias dosis de presunta droga. Le informaron sus derechos y lo trasladaron de inmediato para ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. De ahí pasó a manos de un juez de control, quien deberá resolver su situación jurídica y determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. Y aquí permíteme una aclaración que en otros lados se pasó por alto, porque en nuestra redacción los detalles importan. Muchos titulares dieron a entender que la captura había ocurrido el lunes. No es así. La detención fue el viernes 26. Lo que ocurrió el lunes 29 fue la confirmación pública del caso, cuando el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho, lo dio a conocer durante una conferencia encabezada por la propia jefa de gobierno. Y sus palabras fueron medidas pero contundentes. Dijo que se trataba de una detención relevante, que era uno de los objetivos principales que tenían en esta etapa de la investigación y que les iba a permitir avanzar. A avanzar. Esa palabra la vamos a repetir mucho esta noche, porque encierra todo lo que este caso es y todo lo que aún no es. Recordemos rápido dónde estamos parados, por si llegaste hace un momento. Un hombre apodado La Muñeca, detenido en un mercado de Morelos, señalado como presunto integrante de la célula que asesinó a dos personas del círculo más íntimo de Clara Brugada. Con esto en mente, sigamos. Porque para entender por qué esta captura importa, hay que volver a aquella mañana, a primera hora del 20 de mayo de 2025, sobre la calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Dos funcionarios del gobierno capitalino fueron interceptados y ejecutados a tiros en plena vía pública. Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de gobierno, la mujer que coordinaba su agenda diaria, la persona que sabía dónde estaba la mandataria en cada hora del día. Y José Muñoz Vega, al que le decían Pepe,
coordinador de asesores, uno de los principales operadores políticos de Brugada, alguien que participaba en el análisis de información estratégica y en la elaboración de discursos. No eran nombres al azar, eran el corazón operativo de la administración de la Ciudad de México. La reconstrucción que la propia Fiscalía presentó pinta una escena escalofriante por lo fría, por lo planeada. Ximena llegó esa mañana a bordo de un automóvil a recoger a José, como hacía habitualmente, en un punto que ambos repetían casi a la misma hora. Y ahí, esperándolos, había un hombre. No un hombre cualquiera, un sicario que, según las autoridades, vestía un chaleco fluorescente para pasar desapercibido, para confundirse con un trabajador más de la avenida. Cuando el vehículo se detuvo, abrió fuego. 12 disparos. 8 impactaron a Ximena, 4 a José. Ambos murieron en el lugar. Y mientras eso ocurría, un cómplice los esperaba metros atrás sobre una motocicleta que, según la investigación, había sido descargada poco antes desde una camioneta tipo Urban proveniente del Estado de México. La huida estaba coordinada al detalle. Quiero que te detengas otra vez, porque este punto cambia la forma de ver todo. Esto no fue un asalto que salió mal, no fue una bala perdida, no fue un ajuste de cuentas improvisado. La Fiscalía concluyó que las víctimas fueron vigiladas durante al menos 20 días antes del ataque, 20 días siguiendo sus rutas, sus horarios, sus costumbres, y hubo, incluso, un primer intento fallido el 14 de mayo, 6 días antes, que no se concretó por una sola razón. Ese día, Ximena no llegó al punto donde acostumbraba recoger a su compañero. La rutina los protegió una vez. La rutina, al final, los entregó. Hagamos una pausa de memoria, porque vale la pena. Lo que estamos viendo es esto. La captura de un presunto eslabón de la red que ejecutó hace más de un año un crimen quirúrgico contra 2 personas cercanísimas a la jefa de gobierno. Y ahora, con ese cuadro completo, viene lo que de verdad inquieta. Porque aquí está la primera grieta, la primera de varias que vamos a abrir esta noche. La propia Clara Brugada, al hablar del caso, reconoció algo que pone la piel de gallina. Dijo que, antes de la tragedia, ni Ximena ni José habían recibido jamás una amenaza, una extorsión, una advertencia, nada. Te lo repito para que lo asimiles. 2 de las personas más cercanas al poder en la capital del país fueron seguidas durante semanas y ejecutadas con 12 balas a plena luz del día, y no hubo, antes, ni una sola señal de alarma. La mandataria lo planteó casi como una confesión pública. Es una pregunta que nos hacemos todos, dijo. ¿Por qué fue? ¿Quién está atrás? Lo que tenemos que seguir investigando, agregó, es quienes contrataron a estos operadores. Cuando es la propia jefa de gobierno la que admite que no sabe quién mandó matar a su gente de confianza, entiendes que no estás frente a un caso resuelto. Estás frente a un misterio que sigue abierto en el centro mismo del poder. Y mientras ese misterio no se resuelve, la maquinaria sigue trabajando. Porque algo hay que reconocerle a la investigación. No se ha quedado quieta. La Fiscalía Capitalina logró reconstruir una estructura criminal de al menos una veintena de personas que participaron en distintas fases del atentado. No todos apretaron el gatillo. Algunos vigilaban. Otros pusieron la logística. Otros financiaron. Otros rentaron inmuebles para esconderse. Otros se encargaron de ocultar los vehículos usados en la huida. Una operación con división del trabajo, con roles claros, con la frialdad de una empresa montada para matar y desaparecer. Dentro de ese entramado, las autoridades identificaron a una figura señalada como coordinador logístico, un hombre conocido en el expediente como Francisco N. Y de esa veintena de implicados, al menos 10 fueron imputados directamente por delitos graves: feminicidio, homicidio y asociación delictuosa agravada. Detente un segundo en esa palabra, feminicidio. Porque el asesinato de Ximena Guzmán no fue clasificado simplemente como un homicidio más. La autoridad lo tipificó como feminicidio. Y ese matiz, que a veces pasa de noche en la cobertura, importa. Nos recuerda que detrás de los operativos, los alias y los boletines, hay una mujer ejecutada, hay una vida arrancada, hay una familia que desde hace más de un año espera una respuesta que no termina de llegar. Aprovecho este punto para algo rápido y de corazón. Si hasta aquí esta reconstrucción te está sirviendo para entender lo que los titulares no te contaron, suscríbete al canal y activa la campanita.
En nuestra redacción dedicamos horas a verificar cada dato, a separar lo confirmado de lo que apenas se especula, a no caer en el amarillismo fácil. Suscribirte no te cuesta nada y a nosotros nos permite seguir haciendo este trabajo con rigor. Hecho esto, sigamos, porque ahora entra al centro de la historia el hombre que cayó en Morelos. ¿Quién es entonces la muñeca? Según las investigaciones, y subrayo que hablamos de señalamientos de la autoridad sujetos todavía a la determinación de un juez, Giovanni N. era un operador con un perfil muy específico. Las líneas de inteligencia lo vinculan con una organización delictiva con presencia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y más concretamente con un grupo que ha sonado mucho en la capital, la Unión Tepito. A él se le atribuye el presunto control de puntos de venta de droga en el norte y la periferia de la ciudad, principalmente en colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, zonas como El Arbolillo, San Felipe de Jesús e Impulsora, demarcaciones que históricamente han cargado con altos índices de violencia, narcomenudeo, extorsión. Ese era, según las autoridades, su terreno. Pero su importancia en este caso no viene solo de las dosis ni de los puntos de venta, viene de a quién estaba pegado. Y aquí la historia se vuelve oscura, porque las investigaciones señalan que la muñeca mantenía un vínculo operativo directo con un hombre identificado como Samuel Santos Carvajal, alias El Chamaco, a quien la autoridad señala como uno de los presuntos autores materiales del ataque contra Ximena y José, es decir, uno de los que presuntamente estuvieron en la planeación misma de la ejecución. La muñeca estaba al lado de esa pieza, y por eso, cuando el chamaco salió del tablero, los reflectores giraron hacia él. Y ahora viene lo que quiero que escuches con atención, porque es uno de esos detalles que separan a este caso de una nota común. ¿Cómo salió el chamaco del tablero? No fue detenido, no se entregó. El chamaco apareció muerto. Murió, según las líneas de investigación, en Morelos, presuntamente a manos de integrantes de su propia organización criminal. Lee eso de nuevo en tu cabeza. El presunto autor material de uno de los crímenes políticos más sonados de los últimos años no fue capturado para que hablara, para que dijera quién le pagó, para que señalara hacia arriba. El chamaco fue silenciado por los suyos, y al morir se llevó consigo lo que sabía. Recordatorio breve, porque conviene tenerlo fresco. Estamos hablando de la captura de la muñeca en Morelos, presunto operador ligado al asesinato de los colaboradores de Brugada, y acabamos de descubrir que el presunto autor material al que estaba pegado apareció muerto antes de declarar. Con eso encima, sigamos tirando del hilo, porque el chamaco no es el único nombre de esta historia que terminó bajo tierra antes de poder decir una palabra. Las autoridades han reconocido que, dentro del listado de implicados, hubo un hombre que contaba con una orden de aprehensión en su contra y al que ubicaban técnicamente en el lugar de los hechos el día del ataque. Una pieza clave. Y ese hombre nunca fue detenido. Sus familiares lo reportaron como desaparecido en el Estado de México, y meses después del crimen, un cuerpo con sus características fue identificado. ¿Dónde? También en Morelos. Detente y mira el patrón que se está dibujando frente a nosotros. 2 presuntos implicados directos en la ejecución de Ximena y José. 2 hombres que podían señalar hacia arriba, hacia quien pagó, hacia quien ordenó. Y los 2, antes de poder hablar, aparecen muertos en el mismo estado. Morelos. El mismo estado donde, ahora, cae la muñeca con vida. ¿Coincidencia? Quizá. En nuestra redacción no afirmamos lo que no está probado y no vamos a inventarte una conspiración donde la autoridad no la ha confirmado. Pero piensa en esto, simplemente piensa. Cuando los testigos que podrían decir quién está detrás van cayendo muertos uno por uno y el que ordenó el crimen sigue libre y sin nombre, la pregunta deja de ser solo quién apretó el gatillo. La pregunta empieza a ser otra, mucho más incómoda. ¿A quién le conviene que este caso nunca llegue hasta el final? Y por eso la captura de la muñeca tiene un valor que va más allá del operativo. Porque cayó vivo. Porque, a diferencia de El Chamaco, a diferencia del implicado hallado en Morelos, este hombre está respirando, está bajo custodia, está frente a un juez. La pregunta de los próximos meses es si la muñeca hablará. Si dirá lo que vio, lo que oyó, para quién trabajaba esa célula, quién ponía el dinero. O si, como tantas veces ocurre en estos casos, elegirá el silencio. Las propias autoridades fueron prudentes en ese punto.
El secretario Pablo Vázquez explicó que lo que se presume es que Giovanni N., además de su participación en delitos como el narcomenudeo y la extorsión, habría tenido participación en el entramado de coordinación del ataque. Entramado de coordinación, no dijo que fuera el cerebro, no dijo que fuera el que dio la orden, dijo coordinación. Y, de hecho, su papel exacto dentro del crimen todavía no ha sido revelado de manera oficial. Otra pieza más del rompecabezas que se suma sin completar la imagen. Aprovecho para algo que en estos temas es obligación nuestra y que nos distingue. Todo lo que te estamos contando sobre la presunta responsabilidad de este hombre son señalamientos de la autoridad. Giovanni N. es por ahora un presunto. Le asiste la presunción de inocencia y será un juez quien determine con pruebas su grado de participación. Lo decimos sin rodeos porque la diferencia entre un señalamiento y una sentencia es la diferencia entre el periodismo serio y el linchamiento. Y en este canal esa línea no se cruza. Hagamos memoria una vez más, porque ya llevamos varios hilos sobre la mesa. Lo que estás viendo. Cae la muñeca en Morelos, presunto eslabón de la red que mató a Ximena Guzmán y José Muñoz. El conteo de detenidos sube a 19 y aún así el móvil y el autor intelectual siguen sin rostro. Con eso claro, démosle contexto a las cifras, porque las cifras también cuentan una historia. 19 detenidos. Suena a mucho, ¿verdad? Suena a una investigación que avanza, que no descansa, que va cerrando el círculo, y en parte lo es. Esta captura no surgió de la nada. Es producto de un grupo especial creado por instrucción de la propia jefa de gobierno tras el asesinato, un grupo que reúne a la Fiscalía Capitalina, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República. Un grupo que, según las autoridades, sesiona cada semana exclusivamente para este expediente. Hubo trabajo técnico, análisis, intercambio de información entre instituciones. Hubo, sin duda, un esfuerzo real. Y conviene reconocerlo porque la crítica honesta también reconoce lo que se hace bien. Y ese esfuerzo, hay que decirlo, tiene nombre y rostro institucional. En el Frente Federal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha dado seguimiento al caso y en su momento explicó que continuaban las acciones para cumplimentar las órdenes de aprehensión pendientes contra los implicados. No fue él quien ejecutó esta detención en Yautepec, y eso corresponde aclararlo con precisión, porque el operativo lo encabezaron fuerzas federales y locales en conjunto, y la cara pública del caso ha sido, desde el primer día, el Gabinete de Seguridad de la propia Ciudad de México, pero la coordinación entre el ámbito capitalino y el federal es la columna vertebral de esta investigación, y sin ella, capturas como la de la muñeca difícilmente se habrían concretado. Y si quieres medir de verdad el tamaño del trabajo, sigue el rastro de las detenciones a lo largo de este año, porque cuenta una historia por sí solo. Para agosto de 2025, apenas unos meses después del crimen, las autoridades capitalinas reportaban ya cerca de 13 personas detenidas, aunque entonces reconocían que el paradero del autor material seguía siendo un hueco sin llenar. Después vinieron más. Hacia noviembre fueron asegurados 2 presuntos colaboradores señalados por apoyo logístico y financiero, capturados en distintos puntos de la capital. En febrero de 2026, la red se siguió hasta Tamaulipas, donde fue detenida una mujer señalada en el expediente que se había reubicado en el norte del país, presuntamente para perderse del radar. Y para mayo de 2026, justo al cumplirse el primer aniversario del atentado, el conteo ya llegaba a 18. Ahora con la muñeca suben a 19. Míralo bien, porque el mapa lo dice todo. Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Morelos. La investigación ha tenido que perseguir a una red que se desperdigó por medio país, escondiéndose, cambiando de estado, intentando desaparecer. Eso no se resuelve en una tarde, pero también revela algo más, algo que conviene no perder de vista. Estamos frente a una organización con recursos, con contactos y con la capacidad de mover a su gente de un extremo a otro del territorio nacional. No eran improvisados, y todo ese despliegue, recuérdalo, para llegar apenas a un eslabón más de la cadena, no a su cabeza. Pero ahora dale la vuelta a la moneda, porque aquí está lo que casi nadie te dice.
¿Cuántos de esos 19 detenidos son ejecutores, vigilantes, operadores, choferes, logística, gente de mando medio y bajo? Prácticamente todos. ¿Y cuántos son autores intelectuales? ¿Cuántos son la persona que se sentó, decidió que Jimena y José tenían que morir y soltó el dinero para que ocurriera? Cero. Oficialmente, cero. La propia fiscalía lo ha admitido al cerrar sus comparecencias. Aún falta esclarecer por completo el móvil y ubicar a todos los autores intelectuales. 19 personas tras las rejas y la mano que firmó la sentencia de muerte de 2 funcionarios sigue suelta, sin nombre, sin rostro público. Esa es la verdadera radiografía de este caso. No es una historia de impunidad total, porque hay capturas, pero tampoco es una historia de justicia completa, porque falta lo esencial. Es una justicia a medias. Y una justicia a medias, cuando hablamos del asesinato de gente del primer círculo del poder, deja una sombra muy larga. Quiero que te detengas a dimensionar lo que eso significa para el país. Si en el corazón mismo de la capital, con todo el aparato de inteligencia del Estado volcado en un solo caso, con un grupo especial sesionando cada semana durante más de un año, todavía no se puede decir quién ordenó matar a 2 colaboradores de la jefa de gobierno. ¿Qué mensaje le manda eso a cualquier otra víctima de este país? ¿Qué le dice a las miles de familias que no tienen un grupo especial, ni conferencias de prensa, ni reflectores? La pregunta no es solo sobre Jimena y José. La pregunta es sobre qué tan profundo llega la capacidad del Estado para alcanzar a quienes ordenan, no solo a quienes ejecutan. Y este caso, con sus 19 detenidos y su cerebro ausente, es el termómetro más crudo que tenemos. Y hay una dimensión más, quizá la más delicada de todas, que en nuestra redacción no podemos dejar pasar. Cuando se ataca al círculo íntimo de quien gobierna, no se está atacando solo a 2 personas. Se está mandando un mensaje a la institución entera. La secretaria particular y el coordinador de asesores no son cargos cualquiera. Son las personas que conocen los horarios, los movimientos, las decisiones, los secretos operativos de quien manda. Golpear ahí es golpear el sistema nervioso del poder capitalino, y por eso el hecho de que el móvil siga sin esclarecerse resulta tan grave, porque mientras no exista una explicación oficial de por qué los mataron, el vacío se llena solo. Se llena de versiones, de especulaciones, de teorías que van desde lo político hasta lo estrictamente criminal, y ninguna se puede confirmar ni descartar del todo. Y ese vacío, ese silencio prolongado, es veneno para la confianza pública. Un crimen sin móvil conocido en el corazón del gobierno de la ciudad más importante del país no es solo un expediente abierto, es una herida abierta en la idea misma de que el Estado puede protegerse a sí mismo y proteger a los suyos. Si no pudo evitar esto, y si más de un año después todavía no puede explicarlo del todo, ¿qué tan sólido es realmente el blindaje que rodea al poder? Y si ni siquiera ellos, con nombre, con cargo, con escolta y con reflectores, obtienen una respuesta completa, vuelve a pensar en las miles de víctimas anónimas de este país que no tienen nada de eso. La distancia entre lo que se les promete y lo que de verdad reciben es exactamente la distancia que este caso mide cada vez que cae un detenido más y el porqué sigue intacto. Y déjame meter aquí un dato que, en medio de toda esta historia, dice mucho sobre el tamaño del personaje y sobre cómo se mueve la información en estos operativos. El día de la detención, mientras las cámaras llegaban a Yautepec, empezó a circular un rumor que voló por redes en cuestión de minutos. Se decía que el detenido era nada menos que un hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los nombres más pesados del narcotráfico mexicano. La versión se desinfló casi tan rápido como apareció. Las autoridades la descartaron de inmediato y los medios locales aclararon la identidad real del capturado para frenar la desinformación. Pero fíjate lo que ese rumor revela. La sola idea de que alguien ligado a este crimen pudiera estar conectado con la cúpula del narco más alto del país se propagó sin freno, porque en el fondo todos intuimos lo mismo, que un crimen tan limpio, tan planeado, tan quirúrgico contra gente del poder no puede ser obra solo de unos operadores de barrio, que detrás tiene que haber algo más grande. El rumor era falso. La intuición que lo alimentó, esa sigue ahí. Recordatorio rápido antes de cerrar el círculo, para que nadie se pierda. Seguimos hablando de la captura de la muñeca en Morelos, el presunto eslabón ligado al asesinato de los colaboradores de Clara Brugada. En un caso donde los ejecutores caen, pero el autor intelectual sigue sin aparecer.
Con todo eso sobre la mesa, vamos al fondo de lo que esta detención deja. Porque más allá de los nombres y las fechas, hay algo profundamente humano en esta historia que no podemos perder de vista. Clara Brugada, al recordar a sus colaboradores, no habló como funcionaria, habló como compañera. Dijo que con Pepe había luchado más de 35 años, que a Ximena la conocía desde hacía 15 y que durante 7 trabajaron juntas, intensamente, por la transformación de la ciudad. Habló de desvelos compartidos, de preocupaciones, de 1000 historias y de una convicción común. Su ausencia, dijo, duele todos los días. Y en esa frase cabe todo lo que las cifras no alcanzan a contar. Porque para nosotros, los que vemos esto desde afuera, son 2 nombres en un titular, pero para quienes los conocieron, eran 2 vidas. 2 personas que salieron una mañana rumbo al trabajo, como tú y como yo, y no volvieron. Habrá esta noche, en algún lugar de la Ciudad de México, una familia que escuche la noticia de esta nueva captura y sienta, otra vez, esa mezcla amarga de esperanza y vacío. La esperanza de que un día se sepa toda la verdad. El vacío de saber que por ahora todavía no. Y ahí está la gran paradoja de este caso, la que quiero dejarte grabada. Cada detención es, al mismo tiempo, un avance y un recordatorio de todo lo que falta. La muñeca cae, y eso es justicia que se acerca a un paso. Pero la muñeca cae, y eso también nos recuerda que llevamos 19 capturas y seguimos sin el nombre que de verdad importa. Es un avance que duele, porque mide la distancia que todavía hay hasta el final. Imagina que esta historia fuera un rompecabezas de 100 piezas. Hoy tenemos 19 sobre la mesa. Pero la pieza del centro, la que da sentido a todas las demás, la que explica el porqué, sigue perdida. Y sin esa pieza, las otras 19 solo nos dicen cómo se hizo, nunca por qué. Antes de la reflexión final, déjame pedirte algo, y va de frente. Este tipo de casos solo permanecen vivos en la conversación pública si alguien insiste en contarlos completos, sin recortar lo incómodo, sin tragarse el boletín entero. Si crees que esta historia merece seguir contándose con esta profundidad, ayúdanos a que llegue más lejos. Comparte este video con alguien que crea, como tú, que la verdad importa. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre lo que acabas de escuchar. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque vamos a seguir muy de cerca lo que pase con la muñeca, con su declaración, con su proceso y con cada nueva pieza que aparezca en este expediente. Aquí no soltamos las historias a la mitad. Así que cerremos con la pregunta que de verdad importa, la que ningún boletín se atreve a poner sobre la mesa. Hoy cayó un presunto operador. Ayer murieron, antes de hablar, 2 presuntos autores materiales. Y en lo más alto, donde se tomó la decisión, donde se firmó con dinero la muerte de Ximena Guzmán y José Muñoz, sigue habiendo un silencio absoluto. La autoridad nos dice que esta detención les permitirá avanzar, y ojalá así sea. Pero después de más de 13 meses, 19 capturas y 2 testigos clave bajo tierra, la pregunta que te dejamos es esta, y quiero que la pienses de verdad antes de cerrar el video. Cuando un Estado puede atrapar a los que jalan el gatillo, pero nunca a los que dan la orden, ¿estamos ante una investigación que avanza despacio o ante un crimen que alguien, desde muy arriba, se está encargando de que nunca se resuelva del todo? Quédate con esa pregunta. Compártela, discútela en los comentarios y nosotros seguiremos aquí, vigilando, contando sin mirar a quién, porque en este caso, como en todos, la verdad debe salir, caiga quien caiga.